Antes de comenzar este relato de honor, sacrificio y lazos místicos forjados en el frío del norte, por favor, dediquen un momento a mostrar su apoyo a nuestro canal. Dale a me gusta si te gustan las historias de valentía vikinga y magia nórdica. Y no olvides comentar abajo diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ya sea que te encuentres en los fiordos helados de Noruega, en las bulliciosas calles de Nueva York o en cualquier otro lugar, tu apoyo nos ayuda a dar vida a estos relatos ancestrales. Ahora, viajemos a una época en la que los dragones surcaban los cielos entre montañas cubiertas de niebla y los héroes se forjaban en el fuego del destino. La niebla matutina se aferraba a la ladera de la montaña como el aliento de gigantes dormidos, y a través de este velo etéreo, Ajear Ironson se abrió paso por el traicionero sendero hacia la antigua cueva. Sus botas, envueltas en grueso cuero y piel, encontraron agarre en las piedras resbaladizas por la escarcha, mientras ascendía hacia el reino donde pocos mortales se atrevían a adentrarse. Detrás de él, el pueblo de Ravenshallow se extendía acurrucado en el valle, con sus tejados de paja apenas visibles a través de la niebla arremolinada que parecía danzar entre los imponentes pinos. Asia se detuvo ante un afloramiento rocoso, y su aliento formó pequeñas nubes en el aire gélido de la mañana. A sus 28 años, era alto y de hombros anchos, con la barba castaña trenzada con pequeños anillos de hierro que captaban la poca luz que se filtraba a través de la niebla. La espada de su padre, Frostbite, colgaba a su lado, una hoja forjada por los mejores herreros de su clan y templada en las gélidas aguas de los fiordos del norte. El arma había probado la sangre de muchos enemigos, pero hoy podría enfrentarse a algo mucho más peligroso que cualquier adversario mortal. Los ancianos de la aldea se habían reunido hacía 3 noches alrededor del gran fuego de la casa comunal. Sus rostros curtidos por el sol reflejaban una profunda preocupación mientras hablaban del antiguo terror que dormía en el corazón de las montañas. Durante generaciones, el gran gusano había descansado en las cavernas más profundas. Su presencia es a la vez una maldición y una bendición para la gente de Ravenshallow. La influencia mágica del dragón mantuvo la aldea oculta de lo peor de las tormentas invernales, y su mera existencia disuadió a la mayoría de los saqueadores e invasores de aventurarse demasiado cerca de sus tierras. Pero ahora, con la llegada de la primavera y la apertura de las rutas comerciales, les habían llegado rumores de una enorme banda de guerreros que se estaba reuniendo en los territorios del este, guerreros a quienes no les importaban las leyendas ni los mitos, que reducirían Ravenshallow a cenizas sin dudarlo. La única forma de proteger verdaderamente a nuestra gente, había declarado el viejo artillero Vitecro, con una voz que resonaba con el peso de 7 décadas, es reclamar para nosotros el tesoro del dragón. Con semejante riqueza, podríamos contratar mercenarios, construir grandes murallas y forjar armas que harían que incluso los guerreros más feroces se lo pensaran 2 veces antes de atacar nuestro hogar. Pero reclamar el tesoro de un dragón significaba una sola cosa: matar al dragón. Mientras Aar continuaba su ascenso, los recuerdos de su hermano menor, Ulf, inundaron su mente como una marea de emociones agridulces. Ulf había sido todo lo que Aarya no era. Mientras que Agaria era mesurada y reflexiva, Ulf había sido impulsivo y audaz. Mientras que Agia prefería observar y planificar, Ulf se lanzaba de cabeza a cualquier aventura o desafío que se le presentara. El hermano menor poseía una conexión casi mágica con todos los seres vivos. Los pájaros se posaban en sus hombros sin temor. Los lobos salvajes se le acercaban con algo parecido al afecto, e incluso los caballos más tercos se calmaban bajo su suave toque. Transcurrieron 3 inviernos durante una expedición de caza en los territorios del extremo norte. Ulf se había aventurado demasiado cerca de un pliegue, debilitado por un Thor prematuro. El hielo había cedido bajo sus pies, y a pesar de los desesperados intentos de Ajear por alcanzarlo, su hermano había desaparecido en las profundidades del abismo helado. Llevaban días buscando, pero el deshielo primaveral había llenado la grieta con agua torrencial, haciendo imposible cualquier intento de rescate. Un engranaje había regresado solo a Ravenshallow, llevando consigo únicamente el cuchillo de hueso favorito de Ulf y un corazón pesado de culpa y tristeza. Ahora,
Mientras se acercaba a la guarida del dragón, Agia casi podía oír la voz de su hermano en el viento, no instándolo a alcanzar la gloria y el oro, sino advirtiéndole que considerara las consecuencias de sus actos. Ulf siempre había poseído una sabiduría que desmentía su corta edad, una comprensión de que cada acción se propagaba hacia afuera como piedras arrojadas a aguas tranquilas. La entrada de la cueva se alzaba ante él, un enorme arco esculpido durante siglos por el viento y la intemperie en la roca viva de la montaña. Antiguas runas habían sido grabadas alrededor de la abertura por escaldaduras y vulvas muertas hace mucho tiempo, sus significados perdidos en el tiempo, pero su poder aún palpable en la sensación eléctrica que hizo que el vello de los brazos de Ajear se erizara. El aire aquí se sentía denso y cálido, como si la montaña misma respirara, y una tenue luminiscencia parecía emanar de las profundidades de la caverna, el brillo inconfundible del fuego de dragón. Ir extrajo la escarcha de su vaina, la hoja cantaba suavemente al saborear el aire místico del dominio del dragón. La espada había pertenecido a su padre antes que a él, y a sus abuelos antes que a ellos, transmitiéndose a través de 5 generaciones del linaje Ironson. El acero relucía con una luz interior, y a lo largo de su superficie se leían grabados en la lengua antigua: honor antes que oro, vida antes que gloria, familia por encima de todo. Al cruzar el umbral hacia el reino del dragón, Ajear sintió que la temperatura aumentaba notablemente. El tosco suelo de piedra se había alisado con el paso de incontables años, y aquí y allá, monedas dispersas y gemas preciosas capturaban la luz etérea, pequeños tesoros que habían caído de la gran en las profundidades de la montaña. Las paredes estaban cubiertas de marcas de quemaduras de fuego de dragón, creando patrones que parecían casi artísticos en su disposición, como si la gran bestia hubiera estado decorando su hogar con ráfagas de llamas controladas. Cuanto más se adentraba Ajear en la montaña, más abrumadora se volvía la presencia del dragón. Ahora podía oírlo, una respiración profunda y rítmica que resonaba a través de la piedra como un trueno lejano. Cada exhalación enviaba aire caliente a través de los túneles, llevando consigo el aroma a azufre, oro antiguo y algo más. Algo extrañamente familiar que Ajer no lograba identificar del todo. Después de lo que parecieron horas de cuidadosa navegación a través de pasadizos sinuosos y vastas cámaras, un engranaje finalmente llegó al corazón de la montaña. La caverna que se abría ante él era tan vasta que su techo se perdía en las sombras muy por encima. Enormes estalactitas colgaban como los dientes de un gigante primigenio, y el suelo estaba alfombrado con el mayor tesoro que jamás había imaginado. Monedas de oro procedentes de una docena de reinos diferentes yacían esparcidas como hojas caídas. Preciosas gemas del tamaño del puño de un hombre capturaban y reflejaban la luz ambiental, y armas y armaduras de todos los rincones del mundo conocido creaban pequeñas montañas de acero y plata. Y allí, en el centro de todo, yacía el dragón. Egar esperaba un monstruo, una serpiente terrible con escamas como hierro negro, garras capaces de desgarrar el acero y ojos como brasas ardientes. Lo que encontró en cambio lo dejó sin aliento. El dragón era magnífico, sin duda, fácilmente de la longitud de 3 barcos largos, y poseía alas que podían eclipsar el sol cuando estaban extendidas. Pero sus escamas no eran del negro apagado de las historias de pesadilla. Resplandecían con profundos azules y verdes como las profundidades del océano bajo la luz de las estrellas. Su respiración era tranquila, casi meditativa, e incluso dormida. Había algo noble y antiguo en su porte. Lo más sorprendente de todo fue la cara del dragón. Incluso relajada en estado de sueño, sus rasgos denotaban una inteligencia y sabiduría que hablaban de siglos de conocimiento y experiencia acumulados. No se trataba de una bestia sin cerebro que custodiaba su horda por simple codicia. Era una criatura de profunda complejidad y comprensión. Mientras un engranaje se acercaba sigilosamente, sus botas resonaban silenciosamente sobre el mar de monedas de oro. Alzó la cabeza para detener la congelación, un rápido golpe en la base del cráneo, y el asunto estaría hecho. La aldea estaría a salvo,
Su gente sería inmensamente rica y su nombre sería cantado en los salones de los héroes durante generaciones. Sus músculos se tensaron, listos para asestar el golpe mortal que resolvería todos los problemas de Ravenshallow en un instante. Pero entonces el ojo del dragón se abrió. No era el carbón ardiente de la leyenda, sino más bien un azul profundo e inteligente que parecía contener profundidades como el propio océano. El gran ojo se centró en Asia sin ira ni miedo, sino con algo que parecía casi un reconocimiento. El dragón no se movió, no amenazó ni adoptó ninguna postura. Simplemente lo miró con una expresión que parecía increíblemente familiar. En ese momento, Edgar sintió que algo en lo más profundo de su alma se rebelaba contra la acción que estaba a punto de emprender. Esta criatura no había hecho ningún daño a su aldea. De hecho, su presencia los había protegido durante generaciones. Dormía plácidamente en su hogar de montaña, sin molestar a nadie, sin amenazar a nadie. ¿Qué derecho tenía a poner fin a su antigua vida simplemente por la promesa de oro? No puedo hacer esto, susurró Agger, con su voz resonando suavemente en la vasta cámara. No has hecho nada malo, anciano. Mereces dormir en paz. El ojo del dragón pareció iluminarse con algo que podría haber sido gratitud, y luego, lenta y suavemente, el gran párpado se cerró una vez más. La respiración del gusano recuperó su ritmo constante, y un engranaje retrocedió con cuidado, protegiéndose de la congelación a su paso. El viaje de regreso a través de los pasos de montaña se sintió diferente, más ligero, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Había fracasado en su misión, pero había tenido éxito en algo más importante. Se había mantenido fiel a los valores que su padre le había inculcado, principios grabados en su propia alma, como las runas de su espada. Cuando Edgar salió de la cueva, el sol se estaba poniendo tras los picos occidentales, pintando el cielo con brillantes tonos naranjas y rojos. La niebla se había disipado y pudo ver la hondonada de Raven extendiéndose bajo él como un pueblo de juguete infantil. El humo se elevaba de los fogones, y podía oír los tenues sonidos de las actividades vespertinas que flotaban en el aire fresco. Parecía tan pacífico, tan vulnerable. Mientras descendía por el sendero de la montaña, la mente de Ajear ya trabajaba en soluciones alternativas a su problema. Quizás podría negociar con la banda de guerra que se aproxima o encontrar otra forma de reforzar sus defensas. La horda del dragón lo habría solucionado todo rápidamente, pero las soluciones rápidas a menudo conllevan costes que no son inmediatamente evidentes. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía cuando Ajear finalmente llegó a las afueras del pueblo. La casa comunal resplandecía con la cálida luz del fuego, y podía oír las voces de los ancianos alzadas en una discusión. Sin duda estaban planeando cómo repartir el tesoro del dragón, o quizás debatiendo qué magníficas armas y fortificaciones construirían con su nueva riqueza. Eich se detuvo en el umbral de la casa comunal, preparándose para las reacciones de decepción y enojo que seguramente recibirían a su regreso. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a Gane Vitecro gesticulando enfáticamente mientras los demás ancianos asentían con la cabeza en señal de apoyo. Sus rostros irradiaban ilusión y esperanza. El niño ya debería haber regresado. Gane decía, matar dragones no es tarea que requiera mucho tiempo. Un rápido golpe de espada y asunto resuelto. Pronto tendremos suficiente oro para convertir a Ravenshallow en la aldea más poderosa de todas las tierras del norte. Otro anciano, Harold Ravenrest, se acarició pensativo la barba gris. Debemos tener cuidado con cómo gastamos esta riqueza, advirtió. El oro es poderoso, pero también puede atraer atención no deseada. Quizás deberíamos esconder los mayores tesoros y usar solo lo necesario para la defensa inmediata. B se burló de Gane. ¿Por qué ocultar nuestra fuerza? Que todo el mundo sepa que Ravenshallow está bajo la protección de guerreros lo suficientemente ricos como para contratar ejércitos enteros. Nadie se atreverá a atacarnos cuando vean de lo que somos capaces. Ajear respiró hondo y empujó la puerta.
La conversación se interrumpió de inmediato cuando todas las miradas se volvieron hacia él. Los rostros de los ancianos reflejaban expectación, ansiosos por escuchar relatos de matanzas de dragones y comenzar a planificar su nueva edad de oro. En cambio, vieron a un joven guerrero con las manos vacías y una expresión preocupada. «Bien», exigió Gane, levantándose de su asiento junto al fuego. «¿Dónde está la prueba de vuestra victoria? ¿Dónde está la cabeza del dragón? O al menos alguna muestra de su tesoro». Agia sostuvo la mirada del anciano fijamente. «El dragón aún vive», dijo sencillamente, «y seguirá viviendo si de mí depende». El silencio que siguió fue ensordecedor. Harold se quedó boquiabierto por la sorpresa, mientras que otro anciano, Eric Stormborn, dejó escapar un grito ahogado. El rostro de Gane pasó por varios tonos diferentes de rojo antes de asentarse en un carmesí intenso que reflejaba su ira. «Tú no lo mataste», Gunnar farfulló. «Tuviste la oportunidad perfecta. La bestia estaba dormida, indefensa, y tú decidiste dejarla vivir». «Sí», confirmó Aar con voz tranquila, a pesar de la tormenta que sabía que se avecinaba. «El dragón no nos ha hecho ningún daño. De hecho, su presencia ha protegido a nuestro pueblo durante generaciones. No mataría a una criatura inocente, por mucho oro que guarde». Eric Stormborn se puso de pie de un salto, y su mano curtida se dirigió instintivamente al hacha que llevaba al cinturón. «Inocente. Es un dragón, un monstruo salido de las peores pesadillas. ¿Y lo llamas inocente? Yo lo llamo como lo que vi», respondió Eich con firmeza. «Un ser ancestral que duerme plácidamente en su hogar de la montaña, sin amenazar a nadie. Si queremos defender Ravenshallow, debemos encontrar otra manera, una manera que no nos obligue a convertirnos en los monstruos a los que decimos combatir». La discusión que siguió fue larga y acalorada, con voces alzadas y palabras duras que no se olvidarían fácilmente. Algunos de los guerreros más jóvenes parecían comprender la postura de Ajer, mientras que otros apoyaban firmemente el enfoque pragmático de los ancianos. Cuando la casa comunal finalmente quedó en silencio, la aldea estaba profundamente dividida, y Ajer se encontró prácticamente marginado entre su propia gente. Con el paso de las semanas, los preparativos para la esperada invasión continuaron, pero con mucha menos confianza que antes. Las armas se afilaban, se reforzaron las defensas y se establecieron puestos de vigilancia en todos los accesos al valle. Pero todos sabían que, sin la Horda del Dragón para contratar mercenarios o forjar armas superiores, sus posibilidades contra una gran banda de guerra eran mínimas. Eich se entregó a los preparativos defensivos con una dedicación rayana en la obsesión. Si su decisión de perdonar al dragón le había costado a su pueblo la mejor oportunidad de sobrevivir, haría todo lo posible por encontrar otra solución. Trabajó incansablemente en las fortificaciones, organizó sesiones de entrenamiento para los guerreros más jóvenes e incluso se aventuró a visitar aldeas vecinas en busca de alianzas y ayuda. Pero entrada la noche, cuando la aldea dormía y él permanecía solo en las murallas, vigilando, Ajear a menudo se encontraba mirando hacia la montaña donde dormía el dragón. A veces creía ver un tenue resplandor que emanaba de la entrada de la cueva. Y más de una vez juraría haber oído algo parecido a un canto que traía el viento nocturno. No el rugido áspero de un monstruo, sino algo hermoso, melancólico y extrañamente familiar. Los sueños comenzó aproximadamente un mes después de su encuentro con el dragón. Al principio, eran fragmentarios y confusos. Imágenes de volar entre las nubes, de ver el mundo extendido a sus pies como un vasto tapiz, de fuego que traía calor en lugar de destrucción. Pero gradualmente los sueños se volvieron más coherentes y más perturbadores. Empezó a soñar con una versión más joven de sí mismo, de pie en un bosque nevado con su hermano Ulf. Pero en estos sueños, cuando el hielo cedía y Ulf caía en la grieta, Ajer podía ver lo que sucedía después. Soñaba con Ulf cayendo no al agua, sino a una vasta cámara subterránea llena de magia ancestral. Soñaba con el cuerpo destrozado de su hermano siendo tocado por fuerzas más antiguas que la memoria humana,
de transformación y renacimiento, de un alma demasiado pura y buena para simplemente desvanecerse, recibiendo una nueva forma y un nuevo propósito. Y siempre, siempre los sueños terminaban con un par de profundos ojos azules que lo miraban con amor, reconocimiento e infinita tristeza. Ella intentó descartar estas visiones como mera culpa y fantasía. Ulf estaba muerto. Lo había visto caer. Lo había buscado. Desesperado por cualquier señal de esperanza, había llorado su pérdida durante 3 largos inviernos. Los dragones eran reales, sin duda, pero no eran las almas reencarnadas de seres queridos fallecidos. Eso pertenecía a cuentos infantiles y supersticiones. Pero los sueños persistían, y con ellos llegaba una creciente certeza de que su decisión de perdonar al dragón había sido algo más que simple misericordia. Algo más profundo estaba en juego, algo conectado con fuerzas y misterios que las mentes mortales no estaban destinadas a comprender del todo. Los primeros exploradores de la Banda de la Guerra del Este llegaron una fría mañana de principios de primavera, justo cuando la última nieve del invierno comenzaba a derretirse en los valles. Cabalgaban caballos robustos y portaban armas que relucían con aceite fresco y afiladas. No eran asaltantes en busca de botín fácil. Eran guerreros profesionales, bien equipados y disciplinados, el tipo de enemigos que podían abrumar incluso a una aldea bien defendida gracias a su superioridad numérica y tácticas excepcionales. Eil los observaba desde su posición en las murallas mientras inspeccionaban las defensas de Ravenshallow, detectando los puntos débiles y calculando ángulos de ataque. Su líder era un hombre corpulento con cicatrices rituales que le cubrían brazos y rostro, montado en un semental negro que parecía criado para la guerra. Incluso a la distancia, Eich podía ver la fría inteligencia en los ojos del hombre mientras planeaba la destrucción de todo lo que Ajear apreciaba. Esa noche, la banda de guerra acampó justo más allá de Arrow Range, con sus hogueras visibles como estrellas malévolas en la oscuridad. Los aldeanos se acurrucaron en sus casas, susurrando plegarias a los antiguos dioses y afilando las armas que encontraban. En la casa comunal, los ancianos se reunieron con los guerreros de la aldea, pero sus discusiones fueron sombrías y sus opciones limitadas. Nos superan en número 3-1, informó Harold tras el regreso del último explorador. Y su equipo es superior al nuestro en todos los sentidos. Tienen máquinas de asedio, arqueros profesionales y caballería que podría romper nuestras líneas con una sola carga. La artillera Cuervo Blanco miró acusadoramente su equipo desde el otro lado del fuego. Si alguien no hubiera dejado que su conciencia se impusiera a su deber, dijo el anciano. Dijo el hombre con amargura. Ya tendríamos los recursos para contratar nuestro propio ejército. En cambio, nos enfrentamos a la aniquilación porque un joven insensato decidió perdonar la vida a un monstruo. El dragón no es nuestro enemigo, respondió Aga, aunque sentía la presión de todas las miradas de la casa comunal sobre él. Y sigo creyendo que había honor en perdonar una vida inocente. Honor, espetó Eric Stormborn al fuego, haciendo que las llamas chisporrotearan. ¿Acaso el honor alimentará a nuestros hijos cuando sus padres hayan muerto? ¿Reconstruirá honor nuestros hogares cuando no sean más que cenizas y escoria? Puede que nos hayas condenado a todos con tu misericordia mal entendida. El debate continuó durante toda la noche, pero ninguna discusión pudo cambiar su situación. Al amanecer, la banda de guerra atacaría y Ravenshallow probablemente caería. La única pregunta era cuántos defensores de la aldea morirían en el intento de proteger a sus familias y sus hogares. Al acercarse el amanecer, Agia se encontró una vez más de pie sobre las murallas, observando el campamento enemigo donde los guerreros ya se estaban despertando y preparando para la batalla. Pero su mirada seguía desviándose hacia la cima de la montaña donde los dragones dormitaban en su antigua cueva. Ojalá hubiera alguna manera de despertar a la gran bestia para convencerla de que sus protegidos de toda la vida corrían peligro de muerte. Pero los dragones no eran aliados que pudieran ser invocados o con los que se pudiera negociar. Eran fuerzas de la naturaleza, tan impredecibles como las tormentas y tan peligrosas como las avalanchas.
El sol asomó por las montañas orientales, pintando el cielo con brillantes tonos dorados y carmesí. En el campamento enemigo comenzaron a sonar los cuernos, notas profundas y estridentes que resonaron por todo el valle como las voces de la guerra misma. El ataque estaba comenzando. El estruendo de los cascos sacudió el suelo bajo Ravens Hollow mientras la banda de guerreros del este lanzaba su ataque con la furia de una tormenta invernal. Ajear permanecía de pie en lo alto de la empalizada de madera, con la piel congelada brillando a la luz de la mañana, mientras observaba a la caballería enemiga cargar a través del valle como una oscura marea de muerte y destrucción. Los jinetes vestían ropas de hombre y cuero, y sus armas brillaban con los primeros rayos de sol mientras lanzaban sus gritos de guerra al cielo. Detrás de ellos venía la infantería, guerreros disciplinados que se movían en formaciones cerradas, con sus escudos entrelazados en un muro impenetrable de hierro y determinación. ¡Arqueros! Ella gritó, y su voz resonó por toda la guarida anunciando la inminente batalla. Esperen mi señal, que cada flecha cuente. A lo largo de las murallas de Ravens Hollow, los defensores de la aldea tomaron posiciones con sombría determinación. Eran agricultores y artesanos, pescadores y cazadores, buena gente que nunca esperó enfrentarse a guerreros profesionales en una batalla por sus vidas. Pero también eran descendientes de vikingos, hombres que habían aprendido a luchar antes de aprender a caminar, y no entregarían sus hogares sin exigir un precio terrible a sus enemigos. La primera oleada de caballería atacó las defensas exteriores como un martillazo contra un yunque. Las estacas de madera que los aldeanos habían plantado en los accesos resistieron brevemente, canalizando a los atacantes hacia estrechas zonas de muerte donde los arqueros podían acertar en sus disparos. El resonar de la reverencia de Ajear resonó mientras lanzaba flecha tras flecha contra la masa de enemigos que se agolpaba, cada flecha dando en el blanco con precisión letal, ya fuera en el caballo o en el jinete. «Mantén la línea». Harold Ravencrest bramó desde su posición cerca de la puerta principal, mientras su antigua espada tejía patrones mortales en el aire al tiempo que la primera infantería enemiga llegaba a las murallas. Para Ravens Hollow, para nuestras familias, la batalla se libró con creciente ferocidad a medida que avanzaba la mañana. Los defensores lucharon con desesperado coraje, pero poco a poco fueron siendo superados por la superioridad numérica del enemigo. Por cada guerrero enemigo que caía a manos de sus flechas y lanzas, parecía que otros dos ocupaban su lugar. Los atacantes profesionales lucharon con precisión mecánica, sus formaciones nunca flaquearon, incluso cuando los hombres morían a su alrededor. Arya se encontró en medio del fragor de la batalla. Mientras los guerreros enemigos escalaban las murallas usando escaleras rudimentarias y ganchos de agarre, su espada se convirtió en una extensión de su voluntad, abatiendo a los atacantes con fluida gracia, mientras que su mano libre recogía las lanzas caídas para lanzarlas contra los enemigos que aún trepaban hacia él. Las enseñanzas de su padre y su abuelo fluyeron a través de sus movimientos. Generaciones de tradición guerrera vikinga concentradas en cada parada, cada estocada, cada momento desesperado de la batalla por la supervivencia. Pero incluso mientras luchaba, Agar podía ver que su situación era desesperada. El líder enemigo, el gigante lleno de cicatrices que había observado la noche anterior, dirigía sus fuerzas con brillantez táctica, cambiando constantemente sus ataques para sondear las debilidades en las líneas defensoras. Algunos tramos de la empalizada ya comenzaban a ceder ante el implacable ataque, y solo era cuestión de tiempo que las murallas fueran derribadas por completo. «Equipo de guerra», gritó Eric Stormborn desde el otro lado de las almenas, con la voz tensa por el agotamiento y el dolor. El guerrero mayor sangraba por varias heridas, pero seguía luchando con la obstinada determinación de un lobo acorralado. «El muro sur se está derrumbando. Terminarán en menos de una hora». Mientras Eric hablaba, una sección de estacas de madera se derrumbó bajo el peso combinado de los atacantes y las máquinas de asedio. Los guerreros enemigos se precipitaron a través de la brecha como agua a través de una presa rota. Sus armas ya estaban manchadas con la sangre de los defensores caídos. Los habitantes de Ravens Hollow, guerreros y civiles por igual,
Retrocedieron hacia el centro del pueblo, formando una desesperada última resistencia alrededor de la casa comunal donde sus familias se habían refugiado. Fue entonces, en ese momento, cuando toda esperanza parecía perdida, que el cielo sobre ellos comenzó a cambiar. El sol de la mañana desapareció tras un banco de nubes que había aparecido de la nada, y el aire mismo pareció espesarse con una energía que hizo que a Ei se le erizaran todos los pelos del cuerpo. La temperatura descendió repentina y drásticamente, convirtiendo el aliento de cada guerrero en el campo de batalla en nubes de vapor visibles. Incluso los sonidos de la batalla parecían amortiguados, como si la atmósfera misma contuviera la respiración a la espera de algo trascendental. Desde lo alto, impulsado por vientos que no habían existido momentos antes, llegó un sonido que heló la sangre de todos los presentes. No fue un rugido ni un grito, sino algo mucho más primigenio, la voz de una criatura que había presenciado el nacimiento de las montañas y la muerte de los glaciares, un sonido que hablaba de un poder más allá de la comprensión humana y de una antigüedad que trascendía el cálculo mortal. El dragón emergió de las nubes como una visión de las leyendas más antiguas, con sus enormes alas extendidas lo suficiente como para proyectar sombras sobre todo el campo de batalla. Las escamas que Age había visto brillar con colores oceánicos en la cueva ahora ardían con fuego interior, reflejando y amplificando la luz hasta que la gran bestia parecía estar vestida de llamas vivas. Sus ojos, esos profundos e inteligentes ojos azules que habían atormentado los sueños de Ei, recorrieron la escena de abajo con una expresión de terrible ira. Los guerreros atacantes, luchadores profesionales que se habían enfrentado a la muerte en una docena de campañas, se desmoronaron y huyeron como niños, confrontados con sus peores pesadillas. Los caballos se encabritaron y se desbocaron, arrojando a sus jinetes al suelo en su pánico por escapar. La formación de infantería, mantenida con tanto esmero, se desintegró en el caos cuando los hombres arrojaron sus armas y corrieron para salvar sus vidas, abandonando sus máquinas de asedio y carros de suministros en su huida desesperada. Pero la atención del dragón no estaba centrada en los enemigos que huían. En cambio, la gran bestia descendió hacia el campo de batalla con movimientos que parecían casi suaves a pesar de su enorme tamaño. Su aterrizaje provocó temblores en la tierra que se sintieron a kilómetros de distancia, y cuando plegó sus alas, la sombra que proyectó pareció abrazar a todo el pueblo de Ravenshallow como una manta protectora. Aegir se quedó paralizado, con la espada colgando olvidada a su lado, mientras contemplaba a la magnífica criatura que se alzaba sobre él. Tan cerca, podía ver cada detalle de la antigua majestad del dragón. Escamas que parecían contener galaxias enteras de luz, garras que podían desgarrar el acero como si fuera pergamino y dientes que brillaban como marfil pulido. Pero fueron los ojos los que captaron su atención, esas profundidades azules increíblemente familiares que parecían mirar directamente a su alma. El dragón bajó su enorme cabeza hasta que quedó a la altura de la posición de un engranaje en la pared parcialmente derrumbada. Cuando habló, su voz era como un trueno lejano mezclado con el susurro del viento a través de los pasos de montaña, antigua más allá de toda medida, pero de alguna manera cálida con afecto y reconocimiento. «Hermano», dijo el dragón, y en esas dos simples palabras, Aar escuchó ecos de una voz que creía perdida para siempre. «Elegiste la misericordia cuando otros habrían elegido la avaricia. Honraste la vida cuando otros habrían elegido la muerte. Y al hacerlo, despertaste algo que había estado dormido durante demasiado tiempo». La revelación le impactó como un golpe físico, haciéndolo caer de rodillas sobre las tablas de madera de la pared. Los sueños, la sensación familiar en la cueva del dragón, la sensación de reconocimiento que había surgido entre ellos. Ahora todo tenía un sentido terriblemente maravilloso. La magia que había transformado a su querido hermano estaba más allá de su comprensión, pero no más allá de su aceptación. «Ulf», susurró a Gear, con la voz apenas audible por encima del viento que aún arremolinaba alrededor de la enorme figura del dragón. «¿Eres realmente tú?». La gran cabeza asintió lentamente, y cuando el dragón sonrió, una expresión que debería haber sido aterradora en un rostro tan temible,
pero que en cambio irradiaba calidez y amor, Egar vio el mismo brillo travieso que siempre había danzado en los ojos de su hermano menor. La magia que me salvó también me cambió, explicó Ul, y su voz dracónica resonó con facilidad en todos los rincones del campo de batalla. Al caer en ese recoveco, me encontré en una caverna repleta de los encantamientos más antiguos de esta tierra. Hechizos tejidos por los primeros habitantes de estas montañas. Magia que conserva, transforma y da nueva vida a aquellos cuyo tiempo aún no debería haber terminado. He estado durmiendo y aprendiendo, creciendo y cambiando, esperando el momento en que más me necesitaran. A su alrededor, los aldeanos de Ravenshallow salieron de sus escondites con expresiones de asombro y admiración. Los niños que habían escuchado historias de dragones durante toda su vida se encontraban ahora cara a cara con una leyenda hecha carne, mientras sus padres luchaban por comprender el milagro que estaban presenciando. Incluso Gane Vitecro, con el rostro pálido por la conmoción, se acercó lentamente con la cabeza inclinada en una actitud que rozaba la reverencia. Tú los protegiste, dijo Ajear, comprendiendo todo a su paso como un amanecer tras la noche más larga. Durante todos estos años, no fue un dragón cualquiera el que mantuvo a salvo la aldea. Fuiste tú. Tú cuidabas de nuestra gente, de nuestra familia, como cuidaste de mí cuando éramos jóvenes. Ulf respondió, con un dejo de humor sutil que se colaba en su voz anciana. ¿Recuerdas cómo solías hacer guardia fuera de mi habitación cuando tenía pesadillas? Cómo me contabas historias hasta que me volvía a dormir. Nunca dejé de ser tu hermano pequeño, Aaye. Simplemente me convertí en algo más de lo que era antes. La cabeza del dragón se giró para observar los dispersos restos de la banda de guerra, la mayoría de los cuales seguían huyendo hacia las colinas del este tan rápido como sus piernas se lo permitían. Su líder, el gigante marcado por las cicatrices, que había comandado el ataque con tanta confianza, había abandonado su semental negro y corría a pie con el resto de sus guerreros desmoralizados. No volverán, afirmó Ul con certeza. Se correrá la voz de lo que aquí sufrieron, y ninguna otra banda guerrera se atreverá a amenazar Ravenshallow mientras sepan que está bajo mi protección. Nuestra gente está a salvo ahora. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras de consuelo, Agia pudo ver que algo cambiaba en la magnífica forma de su hermano. El fuego interior que había ardido con tanta intensidad durante la batalla comenzaba a apagarse, y en aquellos familiares ojos azules se reflejaba un cansancio que hablaba de un gran esfuerzo y un coste aún mayor. La transformación no es permanente, explicó Ul, intuyendo de algún modo la preocupación de su hermano. La magia que me salvó y me dio esta forma requiere mucha energía para mantenerse. Puedo permanecer en esta forma durante cortos periodos cuando la necesidad es mayor, pero la mayor parte del tiempo debo regresar al sueño profundo que permite que mi alma humana descanse dentro de este cuerpo dracónico. ¿Pero seguirás allí? Aar preguntó con urgencia, extendiendo una mano hacia su hermano transformado. En la montaña, velando por nosotros. Siempre, prometió Ul, bajando su enorme cabeza hasta que su mano pudo posarse sobre las cálidas escamas de su hocico. Y ahora que sabes la verdad, puedes visitarme cuando lo necesites. La cueva no es la guarida de un dragón que deba temerse. Es simplemente el hogar donde vive tu hermano, en la forma que la antigua magia considere mejor. La forma del dragón comenzó a brillar y desvanecerse en los bordes, como ondas de calor que emanan de la piedra calentada por el sol. Pero antes de que la transformación se completara, Ulf dirigió su atención a los aldeanos reunidos para presenciar el milagro. Gente de Ravenshallow, dijo, con la voz resonando en cada rincón del pueblo, a pesar de su creciente debilidad. Soy el hijo de este lugar, el hermano de vuestro protector y el guardián de vuestra paz. Ningún daño te sobrevendrá mientras yo respire, ya sea en esta forma o en cualquier otra. Vivan bien, críen a sus hijos en un entorno seguro y recuerden que incluso la magia más grande del mundo no es nada comparada con los lazos de amor y familia que nos unen. Con esas palabras, el gran dragón comenzó a disolverse en niebla y luz de estrellas,
Su enorme forma se volvió translúcida y luego invisible mientras se desvanecía de nuevo en el reino de la leyenda y los sueños. Pero incluso cuando la presencia física desapareció, Agia podía sentir la esencia de su hermano flotando en el aire que los rodeaba. Una sensación de calidez y protección que nunca abandonaría realmente este lugar. Las consecuencias de la batalla no se parecían a nada que la gente de Ravenshallow hubiera experimentado jamás. En lugar de llorar a sus muertos y reconstruir sus defensas dañadas, se encontraron celebrando un milagro que había salvado no solo sus vidas, sino toda su forma de existencia. Las bandas de guerra abandonaron equipos y suministros, lo que proporcionó la riqueza suficiente para reforzar adecuadamente las defensas de la aldea, y la historia de la intervención del dragón se extendió rápidamente por las tierras del norte, asegurando que ningún otro asaltante se atreviera a amenazarlos. Pero para Aar el mayor tesoro no era el oro ni la seguridad. Era el saber que su hermano seguía vivo, transformado pero no perdido, velando por su pueblo desde su hogar en la montaña. En los días que siguieron, se encontró realizando peregrinaciones regulares por el sinuoso sendero que conducía a la antigua cueva. A veces traía noticias del pueblo, a veces simplemente se sentaba en cómodo silencio junto al cuerpo dormido del dragón que una vez había sido su compañero más querido. Los sueños continuaron, pero ahora traían consuelo en lugar de confusión. En ella se elevó junto a su hermano entre nubes y luz de estrellas, viendo el mundo extenderse abajo como un vasto tapiz de posibilidades. Y siempre que despertaba de esas visiones, llevaba consigo la certeza de que algunos lazos son demasiado fuertes para ser rotos por la muerte, demasiado profundos para ser cortados por la transformación y demasiado puros para ser disminuidos por el tiempo, la magia o el paso del mundo. Los habitantes de Ravenshallow prosperaron bajo la protección de su dragón, pero nunca olvidaron la lección de aquel día, que la misericordia y el honor, incluso cuando parezcan insensatos o costosos, son las verdaderas fuentes de fortaleza. Y en su casa comunal, alrededor del fuego, contaron y volvieron a contar la historia de Egar Ironson, quien se negó a matar a un dragón dormido y descubrió que su mayor enemigo había estado protegiendo su mayor tesoro todo el tiempo. Con el cambio de las estaciones y el paso de los años, a veces llegaban visitantes a Ravenshallow en busca de la verdad que se escondía tras las leyendas que habían escuchado. Encontrarían un pueblo tranquilo enclavado en un valle al pie de una montaña, donde en ciertas noches claras podrían ver un suave resplandor que emanaba de una cueva en lo alto de las laderas rocosas. Y si preguntaran a los aldeanos por su dragón guardián, les dirían que la mayor magia del mundo no es el fuego, ni el vuelo, ni el poder de inspirar miedo. Es el amor lo que une a las familias y la misericordia lo que elige la preservación sobre la destrucción. Al final, Asir había salvado más que la vida de un dragón cuando bajó su espada aquel día en la cueva. Había salvado a su hermano, a su aldea y a su propia alma, demostrando que a veces las mayores victorias no se consiguen mediante la violencia y la conquista, sino mediante el simple acto de elegir la compasión sobre la crueldad, la comprensión sobre la ignorancia y el amor sobre el miedo. Las aguas fluían como ríos hacia el mar, y la leyenda del dragón de Ravenshallow se convirtió en uno de los grandes cuentos narrados alrededor del fuego en todas las tierras nórdicas. Los moralistas cantaban sobre la misericordia de Agar Ironson y la milagrosa salvación que le siguió, aunque pocos creían realmente que tales maravillas pudieran existir en su mundo duro y práctico. Pero en el pueblo que se acurrucaba a los pies de la vigilante montaña, la gente sabía la verdad. Tuvieron hijos que crecieron sin miedo, cosechas que florecieron bajo protección mística y noches que transcurrieron en paz mientras su guardián mantenía su eterna vigilia. Y a veces, en las noches más claras, cuando las auroras boreales danzaban en el cielo, veían dos figuras que se elevaban juntas a través de la oscuridad estrellada, una con alas legendarias, la otra siguiéndole el ritmo de alguna manera mediante lazos que trascendían el mundo físico. Eich vivió hasta convertirse en un anciano respetado en toda la región como un líder sabio y un guerrero que se había enfrentado a lo imposible y había salido victorioso gracias a la fuerza de sus convicciones. Cuando los visitantes le preguntaban sobre su famosa decisión de perdonar la vida al dragón,
Él sonreía y miraba hacia la montaña donde una luz familiar aún brillaba en la antigua cueva. Ese día aprendí algo, les decía, con la mirada reflejando la sabiduría de los años y la experiencia. La verdadera fuerza no se mide por lo que puedes destruir, sino por lo que eliges preservar. Y los mayores tesoros de este mundo no son el oro ni la gloria, sino los lazos de amor que nos unen a quienes amamos. Lazos tan fuertes que ni la muerte puede romperlos. Udim, en lo alto de su santuario en la montaña, rodeado de tesoros ancestrales, valoraba sobre todo los recuerdos compartidos. Ulf se estremecía en sueños y sonreía, sabiendo que la lección de su hermano se había convertido en leyenda y que su historia inspiraría a las generaciones venideras a elegir la misericordia sobre la fuerza. El vínculo entre los hermanos había trascendido la muerte, la transformación y el tiempo, convirtiéndose en testimonio de la verdad de que el amor, una vez encendido, arde eternamente, ya sea en el corazón de un hombre o en el alma de un dragón. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la bruma de la leyenda y los lazos de hermandad que trascienden incluso las fronteras entre mundos. Si esta historia de valentía vikinga y transformación mística te ha conmovido, no olvides darle a me gusta y compartirla. Únete a otros que aprecian las historias de honor, sacrificio y la magia que reside en el corazón humano. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves. Ya sea en los fiordos helados de Escandinavia, en las bulliciosas ciudades de Estados Unidos o en cualquier otro lugar, nuestros relatos nórdicos te han encontrado. Tu apoyo nos ayuda a seguir dando vida a estas antiguas historias para el público de todo el mundo. Hasta la próxima, que vuestros lazos de amor y lealtad ardan con la misma intensidad que el fuego de un dragón, sin importar las tormentas que se presenten.